Por fin terminé de diseñar mi impresora 3D. Le puse Cassini. Tiene algunas diferencias del diseño anterior, pero ahora está mucho más compacta y puede incrementar el volumen de impresión por pequeños milímetros. Por ejemplo, en esta parte va la fuente poder y de este lado está el switch de prender y apagar. En esta base amarilla va el controlador RAMPS con el Arduino Mega y aquí está el soporte para detener el rollo de filamento. Lo único que no tengo puesto aquí es el motor extrusor tipo Bowden que va en esta área y las poleas. Si vemos una foto más realística, la impresora se ve de esta forma y se parece mucho a lo que tengo actualmente. En este video les voy a enseñar todos los pasos que hice después del último video para poder conseguir que esta impresora funcionara con una impresión de calidad extremadamente buena. Realmente estoy sorprendido de la calidad con la que puede imprimir esta impresora. A pesar de esto, hay 2 o 3 cositas que todavía se pueden mejorar, como la cama de aluminio, pero cada una de ellas las iré diciendo a lo largo del video. Una vez que terminé el diseño, exporté todas las piezas en formato STL y las fui imprimiendo en PLA. Las imprimí con 3 perímetros y 25% de relleno. Algo nuevo de este diseño es que no usa tornillos. En vez de eso usa estos insertos de latón que se pueden introducir a las piezas impresas en 3D para evitar el uso de tornillos. Para colocar estos insertos necesitan un cautín caliente. Luego colocan el inserto en el hoyo de la pieza impresa en 3D y el calor del cautín derrite el plástico alrededor de la pieza para que entre el inserto y quede fija a la pieza. Ya que tenía todas las piezas preparadas, seguí desarmando la impresora. Las piezas viejas las voy a guardar para reciclarlas en el futuro. El cuadro lo dejé prácticamente igual con los soportes de los motores. Luego inserté las barras de 8 mm con los deslizadores. Y luego las piezas impresas en 3D. Estas no usan tornillos, entran a presión. Ya que tenía estas piezas puestas, inserté los tubos de fibra de carbono de 10 mm. Las tolerancias estaban muy exactas y me costó mucho trabajo insertarlas en las piezas impresas en 3D. Una vez que inserté la de abajo, inserté la de arriba y lo conecté al otro extremo del eje Y. Para mejorar el deslizamiento del eje X, tuve que lijar los 2 tubos y para esto usé una lija número 80. Y para suavizar la textura, volví a lijarlos con una lija número 120. Usé estos valeros dobles unidos por un tornillo M3 de 40 mm para guiar las poleas de las cinemáticas de una impresora tipo Core XY. Luego pasé a armar el cuadro del eje Z. Las piezas impresas en 3D están diseñadas para alinear el cuadro para que quede lo más recto posible, y estas piezas azules las dejé centradas para alinearlas con los 2 motores del eje Z. Monté la placa de Arduino y el controlador RAMPS a la pieza impresa en 3D y luego esta la monté al cuadro de la impresora con tornillos M5. Ya que estaba montada sobre el cuadro, empecé a conectar algunos electrónicos que tenía disponible, como los motores. El switch y la fuente poder van sujetas al marco de la impresora. Con esto ya pude conectar la fuente poder y el switch de encendido. Luego pasé a poner los resortes para la nivelación manual de la cama del eje Z. Para terminar el eje X, empecé insertando el clon del extrusor E3D al eje X. Estas 2 piezas son las únicas que tengo impresas en PETG dentro de este diseño. Para entonces ya tenía las poleas puestas y probé el deslizamiento de los ejes. Aquí puse el motor tipo Bowden, luego puse la pantalla LCD y por último el soporte de los carretes de filamento. La programación ni los electrónicos me salieron a la primera. Entonces tuve que quitar el Arduino y la placa RAMPS para asegurarme que estuviera conectando todo de manera correcta. Una vez que salió bien, hice la primera prueba de la impresión. Ahora sí voy a estar haciendo la prueba. Voy a hacer un cubo, voy a imprimir un cubo de 20 por 20 milímetros. Y ahorita lo tengo a 200 grados y la cama la tengo a 57. Ahí se va la coordenada 00.
y empieza a subir la plataforma hasta que lo detecta el inductor. Hace una prueba de extrusión. Ahí empezó a hacer la segunda capa y ya empezó a soplar el ventilador radial aquí arriba. Los perímetros y el relleno. Y ya está listo. Voy a retirar esto. Ahí se alcanza a ver la buena calidad de impresión. Esto fue impreso en 0.24 milímetros en el eje Z y se ve muy bien. Si lo mido en la dirección X, tengo 19.95, casi los 20 milímetros. Y si lo mido en el eje Y, tengo 20.56, un poquito. Ahí tengo que irme al software en Arduino y bajarle tal vez medio paso. Y en el Z 20.01, excelente. Esta impresora usa una tecnología FDM o FFF. El volumen de impresión es de 200 por 220 por 260 milímetros. Para el eje X y Y usé extrusiones de 350 milímetros y para el eje Z extrusiones de 50 milímetros. Uso una fuente de poder de 360 watts con una salida de 12 volts. Usa un filamento de 1.75 milímetros y puede imprimir varios materiales como PLA, ABS, corrosivos y flexibles también. Usa 5 motores NEMA 17 y su velocidad máxima de movimiento es de 180 milímetros por segundo, pero uso 80 milímetros por segundo para imprimir. Usa un sistema de extrusión tipo Bowden con un clon E3D V6 y una boquilla de 0.4 milímetros. Tiene nivelación manual y automática por medio de un inductor tipo PNP. Puede imprimir materiales hasta 280 grados Celsius y la cama caliente está formada con un pad de silicón para alcanzar los 120 grados. Estas piezas se pueden adaptar fácilmente para conseguir otros volúmenes de impresión siempre y cuando se utilicen extrusiones de aluminio de 20 por 20 milímetros. Pueden descargar estas piezas de forma gratuita desde la página de Thingiverse y si tienen alguna duda del ensamble me la pueden hacer llegar y con mucho gusto los ayudaré en lo que pueda. Muchas gracias por ver el video. Traten de apoyar al canal con los links de afiliación y apoyen siempre los movimientos en código libre. Disfruten del diseño y gocen de la increíble tecnología de la impresión en 3D.